Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La grieta perfecta. Alejandro Vargas siempre se había enorgullecido de su habilidad para leer situaciones antes de que se desarrollaran. 12 años en inteligencia militar lo habían entrenado para ver patrones donde otros veían caos, para predecir comportamientos antes de que se manifestaran. Esa habilidad se había trasladado bien a su carrera civil como consultor de seguridad para empresas del IPC, donde se había forjado una reputación por anticipar el espionaje corporativo antes de que sucediera. Pero nada lo había preparado para la visión de su hijo de 8 años de pie en la puerta con un ojo morado negro, hinchado casi por completo. ¿Mateo? Alejandro se levantó del escritorio de su oficina en casa, su cuerpo de 1,88 metros sintiéndose de repente inútil ante la pequeña y temblorosa figura frente a él. ¿Qué pasó, campeón? El ojo sano de Mateo se desvió hacia las escaleras, donde su madre, Sofía, supuestamente había estado trabajando desde casa todo el día. El silencio del niño era más fuerte que cualquier grito. Alejandro se arrodilló, poniéndose al nivel de Mateo. Su mente ya estaba catalogando detalles, la postura defensiva, la forma en que Mateo favorecía su lado izquierdo, las marcas de lágrimas en sus mejillas que sugerían que había estado llorando durante un tiempo. Está bien. Puedes contármelo. Me caí, susurró Mateo. Pero su voz tenía la calidad mecánica de una frase ensayada. Alejandro había escuchado ese tono antes en salas de interrogatorio en zonas de conflicto, de personas que recitaban historias que les habían dicho que contaran. Sintió un frío en el estómago. Atrajo a su hijo en un abrazo suave, sintiendo el cuerpo del niño ponerse rígido antes de relajarse lentamente. Ve a lavarte para la cena, dijo Alejandro en voz baja. Hablaremos más tarde. Mientras Mateo desaparecía escaleras arriba, Sofía salió del dormitorio principal, con su cabello oscuro recogido en una coleta pulcra, vestida con pantalones de yoga y una sudadera de diseñador. Había estado en casa todo el día, supuestamente trabajando a distancia para la firma de marketing donde recientemente había sido ascendida a directora senior. Dios mío, ¿qué le pasó a Mateo? Su preocupación parecía genuina, pero Alejandro notó algo. No corrió a ver a su hijo. Se quedó exactamente donde estaba, a casi 4 metros de distancia, con sus manos bien cuidadas entrelazadas frente a ella. Dice que se cayó, respondió Alejandro, observándola con atención. En la escuela, supongo. Pobrecito, dijo Sofía, moviéndose finalmente hacia las escaleras, pero a un ritmo pausado. Le pondré un poco de hielo. Yo me encargo, dijo Alejandro, con voz firme. Tú sigue trabajando. Algo parpadeó en su rostro. Molestia, quizás. ¿O fue alivio? Desapareció tan rápido que Alejandro casi dudó si lo había visto. Más tarde esa noche, después de que Mateo apenas probara su cena y se retirara a su habitación, Alejandro se sentó en su oficina, mirando la foto familiar en su escritorio. Había sido tomada solo 6 meses atrás en su casa del lago en Valle de Bravo. Caras sonrientes, brazos rodeándose unos a otros, la imagen de la felicidad doméstica. Él y Sofía llevaban juntos 10 años, casados por 9. Ella era una asociada de marketing junior cuando se conocieron en un seminario de seguridad corporativa que él estaba impartiendo. Era ambiciosa, ingeniosa, hermosa. Él se había enamorado perdidamente. Pero últimamente, algo había cambiado. Pequeñas cosas al principio, la forma en que había empezado a trabajar hasta tarde con más frecuencia, la nueva intensidad en su rutina de gimnasio, la sutil distancia que se había colado en sus conversaciones. Alejandro lo había atribuido al estrés de su ascenso, a la evolución natural de un matrimonio a largo plazo. Había sido paciente, comprensivo. Ahora, al ver la expresión atormentada de su hijo al otro lado de la mesa, se preguntó a qué más había estado ciego. Su teléfono vibró, un mensaje de texto de su mejor amigo, Ricardo Richie Peña, que enseñaba psicología forense en la UNAM. Richie, ¿sigue en pie lo del dominó el viernes? Necesito quitarte tu dinero. Alejandro, lo dejamos para otra ocasión. Surgió algo con Mateo. Richie, ¿todo bien? Alejandro se quedó mirando la pantalla. Nada estaba bien. Cada instinto que había perfeccionado durante años de trabajo en inteligencia le gritaba que algo estaba muy mal en su propia casa. Alejandro, te aviso.
Subió las escaleras hasta la habitación de Mateo, llamó suavemente a la puerta decorada con pósteres de superhéroes. ¿Puedo pasar, campeón? Mateo estaba sentado en su cama, su tableta reproduciendo algún vídeo sin sentido, pero sus ojos no estaban realmente mirando. Alejandro se sentó a su lado, manteniendo una distancia cómoda. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?, dijo Alejandro en voz baja. No importa lo que sea, no importa quién te haya dicho que no digas nada. Siempre estoy en tu equipo. El labio inferior de Mateo tembló por un momento. Alejandro pensó que su hijo podría quebrarse, que podría contarle lo que realmente sucedió. Pero entonces los ojos del niño se desviaron hacia la puerta abierta y su expresión se cerró de nuevo. Me caí del pasamanos, dijo Mateo, su voz hueca. Eso fue lo que pasó. El corazón de Alejandro dolió, pero asintió. Está bien, pero si recuerdas algo diferente o si pasó otra cosa, vienes a buscarme. ¿Trato hecho? Mateo asintió y Alejandro le revolvió el pelo suavemente antes de salir. Abajo, Sofía estaba con su teléfono, sonriendo a la pantalla de una manera que Alejandro no había visto dirigida a él en meses. Cuando lo notó, la sonrisa desapareció. ¿Cómo está?, preguntó ella. Callado respondió Alejandro. ¿Te llamó la escuela hoy por algún incidente? No. ¿Por qué lo harían? Porque nuestro hijo tiene un ojo morado que sugiere un trauma significativo. Las escuelas suelen documentar estas cosas. La expresión de Sofía se tensó. Quizás ocurrió justo antes de la hora de salida. Estás siendo paranoico, Alex. Paranoico. Era una palabra que había estado usando con más frecuencia últimamente. Siempre con ese tono particular, medio preocupado, medio despectivo, como si estuviera diagnosticando una condición. Voy a llamar a la escuela mañana, dijo Alejandro. Revisar las cámaras por si acaso. El rostro de Sofía se quedó en blanco. Luego se rió. ¿Cámaras? Realmente estás en modo de seguridad, ¿verdad? Fue un accidente, Alejandro. Los niños se lastiman. No conviertas esto en una investigación. Pero ya era demasiado tarde. La semilla estaba plantada. Alejandro Vargas había pasado su carrera investigando amenazas. Y por primera vez, comenzaba a preguntarse si la mayor amenaza había estado en su propia casa todo el tiempo. Capítulo 2. La grabación. Alejandro llegó a la escuela primaria Benito Juárez a las 7:30 de la mañana siguiente, antes que la mayoría del personal. La directora Josefina Velasco era una mujer severa de unos 50 años que dirigía la escuela con eficiencia militar, algo que Alejandro apreciaba. Señor Vargas lo saludó en su oficina, con expresión preocupada. Recibí su mensaje de voz. Lamento mucho la herida de Mateo. He consultado con todos los maestros y nadie reportó ningún incidente ayer. Eso es lo que temía, dijo Alejandro, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Señora Velasco, necesito ver las grabaciones de seguridad de ayer por la tarde. Sus cejas se arquearon. Eso es inusual. ¿Puedo preguntar por qué? Porque mi hijo llegó a casa con una herida que sugiere una fuerza considerable, y no me dice qué pasó. Algo anda mal, y necesito saber qué es. Josefina lo estudió por un momento, luego asintió. Sígame. La oficina de seguridad era una pequeña habitación cerca de la entrada principal, atendida por un policía retirado llamado Guillermo Ortiz, que manejaba los sistemas de seguridad de la escuela. A petición de Alejandro, sacaron las grabaciones de la tarde anterior, comenzando desde las 2:30 de la tarde. Alejandro observó el monitor atentamente. Allí estaba Mateo en el patio de recreo durante el último receso, jugando a las traes con sus amigos. Sin caídas, sin peleas, nada inusual. La grabación continuó hasta la salida a las 3:15 de la tarde. Mateo salió a la fila de recogida de padres, su rostro sin marcas, su ojo perfectamente normal. ¿Puede mostrarme las cámaras del estacionamiento?, preguntó Alejandro, con la voz tensa. Guillermo cambió de cámara. Alejandro observó mientras Mateo esperaba en el área de recogida designada. Entonces, una camioneta BMW plateada se detuvo, el coche de Sofía. Pero mientras Mateo se acercaba al vehículo, Alejandro se inclinó hacia adelante, sintiendo que la sangre se le helaba. Su esposa salió del lado del conductor.
Nada inusual hasta ahí. Pero entonces la puerta del pasajero se abrió y un hombre emergió. Alto, musculoso, con cabello oscuro y un aire arrogante. Llevaba una camiseta ajustada y vaqueros de diseñador. Alejandro observó cómo Sofía le decía algo a Mateo. El niño negó con la cabeza. El lenguaje corporal de Sofía cambió, se volvió agresivo. Agarró a Mateo del brazo. El niño intentó zafarse. Y entonces el hombre, ese extraño, se adelantó y le dio un revés a Mateo en la cara. La visión de Alejandro se estrechó. Vio a su hijo desplomarse, vio a Sofía congelarse por un momento antes de meter bruscamente a Mateo en el asiento trasero. El hombre volvió al asiento del pasajero y se marcharon. «Santo cielo», susurró Guillermo. Las manos de Alejandro estaban agarrando el escritorio con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Necesito una copia de esta grabación». «Toda». «Múltiples copias de seguridad». «Señor Vargas, tenemos que llamar a la policía», dijo Josefina, con el rostro pálido. «Eso es agresión a un menor». «Todavía no». La mente de Alejandro corría, recordando cada técnica de interrogatorio, cada principio estratégico que había aprendido. Si llamamos a la policía ahora, ella contratará un abogado de inmediato. Y esto se convertirá en una situación de dimes y diretes. Necesito entender qué está pasando realmente primero. ¿Pero ese hombre golpeó a su hijo? Y me aseguraré de que pague por ello, dijo Alejandro, su voz como el acero. Pero necesito hacer esto bien. Deme 48 horas. Mantenga esto en secreto por ahora, por favor. Josefina parecía insegura, pero algo en la expresión de Alejandro debió convencerla. 48 horas. Luego llamaré yo misma al DIF. Alejandro asintió y tomó la unidad USB con la grabación. Su mano temblaba mientras caminaba hacia su coche, pero no de miedo, sino de rabia. Pura rabia fría que se obligó a compartimentar y controlar. Se sentó en el estacionamiento y volvió a ver la grabación en su portátil. Hizo una pausa en el rostro del hombre. Luego abrió su base de datos profesional, una colección de software de reconocimiento facial y herramientas de verificación de antecedentes que usaba para la seguridad corporativa. 20 minutos después, tenía un nombre: Marco Vega, 34 años, entrenador personal y coach de vida. Múltiples direcciones en los últimos 5 años, y ahí, una conexión. Marco Vega había sido etiquetado en varias publicaciones de Instagram de Sofía en los últimos 3 meses. Su entrenador físico, publicaciones que Alejandro había visto pero a las que nunca había prestado atención. Abrió las redes sociales de Marco, fotos en el gimnasio, citas motivacionales, fotos con varias mujeres, siempre con esa misma sonrisa arrogante. Y allí, escondida entre las fotos de hace 2 meses, Sofía y Marco en algún tipo de evento de fitness, demasiado juntos, la mano de ella en el pecho de él. El teléfono de Alejandro sonó. «¿Sofía?» «Hola, ¿dónde estás?», preguntó ella, con voz ligera. «Pensé que hoy trabajabas desde casa». En una reunión temprano, mintió Alejandro con fluidez. «¿Cómo está Mateo?» «Todavía durmiendo. Ese ojo se ve bastante mal, sin embargo. Estoy pensando que deberíamos dejarlo en casa hoy». «Buena idea», dijo Alejandro. «Estaré en casa en 1 hora». Colgó y se quedó sentado en el estacionamiento, su mente repasando escenarios. Su esposa estaba teniendo una aventura. Eso estaba claro. Pero ¿por qué Marco había golpeado a Mateo? ¿Qué había hecho o dicho su hijo para provocar esa reacción? Y luego un pensamiento más oscuro: ¿y si no era la primera vez? Alejandro sacó su teléfono y llamó a Richie. «Son las 8 de la mañana de un miércoles», gruñó Richie. «Más vale que sea bueno». «Necesito tu experiencia», dijo Alejandro en voz baja. «¿Cómo podría saber si mi hijo está siendo maltratado? ¿Qué señales debería buscar?» Hubo una larga pausa. «Alex, ¿qué diablos está pasando? ¿Puedes venir esta noche?» «Después de que Sofía se vaya a su reunión tardía. Estaré allí a las 8». Alejandro condujo a casa, su mente ya 3 pasos por delante, planeando sus próximos movimientos. Había pasado años anticipando amenazas, neutralizándolas antes de que pudieran atacar. Pero esto era diferente. Esta era su familia, su hijo,
y quemaría el mundo entero para proteger a Mateo. Cuando entró por la puerta, Sofía estaba haciendo café en la cocina, vestida para el trabajo. Pensé que llegarías antes a casa, dijo ella. Había mucho tráfico. Alejandro se sirvió una taza, sus movimientos casuales, a pesar de la furia que se arremolinaba en su pecho. ¿Dónde estabas a las 3 de la tarde de ayer? Sofía ni siquiera parpadeó. En el trabajo. ¿Por qué? Solo curiosidad. Dijiste que estabas trabajando desde casa. Quise decir que estaba trabajando. Tuve que pasar por la oficina para una reunión alrededor de las 2:30. No volví hasta casi las 5. La mentira fue suave, practicada. Alejandro se preguntó cuántas otras había habido. ¿Cómo está Mateo?, preguntó. Todavía dormido. Voy a dejarlo descansar. Ella le besó la mejilla, un gesto casual que se sintió como una traición. Tengo que irme. Esa presentación para la cuenta de Miche es hoy. Alejandro la vio irse, luego subió inmediatamente a ver a Mateo. Su hijo estaba despierto, sentado en la cama, mirando a la nada. Hola, campeón, dijo Alejandro en voz baja. ¿Cómo te sientes? Mateo lo miró con esos ojos atormentados. Papá, ¿estoy en problemas? ¿Qué? No. ¿Por qué estarías en problemas? ¿Por qué? Por lo que pasó. Alejandro se sentó en el borde de la cama. Mateo, necesito que me digas la verdad. Ya sé parte de ella, pero necesito oírla de ti. ¿Quién te pegó? Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Mamá dijo que si te lo decía, te enfadarías mucho y nos dejarías. Dijo que fue mi culpa por hacerlo enojar. El corazón de Alejandro se hizo añicos y se recompuso más duro. ¿Hacer enojar a quién, Mateo? A Marco. El amigo de mamá. Dijo que le estaba faltando el respeto. Las palabras salieron a borbotones ahora. Me dijo que lo llamara, señor, y yo dije, no, porque no es mi papá. Y entonces él. Él me pegó. Mamá no lo detuvo, papá. Ella solo. Solo me dijo que subiera al coche. Alejandro atrajo a su hijo a sus brazos, abrazándolo mientras Mateo sollozaba. Escúchame con mucha atención, dijo, su voz firme a pesar de la rabia que lo consumía. Nada de esto es tu culpa. Ni una sola pizca. Y no me voy a ninguna parte. Voy a arreglar esto. Te lo prometo. ¿Cómo?, susurró Mateo. Alejandro sonrió, y no fue una sonrisa amable. Déjame preocuparme por eso. Tú solo concéntrate en mejorar. Después de que Mateo finalmente se durmiera de nuevo, Alejandro fue a su oficina en casa y cerró la puerta con llave. Volvió a poner la grabación de seguridad, estudió cada fotograma, cada detalle. Luego abrió un nuevo archivo en su portátil encriptado y lo tituló Operación Tierra Quemada. Era hora de mostrarles a Sofía y a Marco exactamente con quién estaban tratando. Capítulo 3. La conspiración. Ricardo Enrique Peña llegó a las 8:15 esa noche, con un paquete de 6 cervezas y su actitud irreverente de siempre, hasta que vio la cara de Alejandro. Vale. Pareces como si estuvieras planeando un asesinato, dijo Richie, dejando la cerveza. ¿Debería preocuparme? Sí, respondió Alejandro. Pero no por mí. Le mostró la grabación. Richie, normalmente rápido con un comentario sarcástico, observó en silencio. Cuando terminó, se recostó y se pasó la mano por el pelo. Joder, Alex, eso es. Eso es agresión a un menor en toda regla. Llamaste a la policía, ¿verdad? Todavía no. Alejandro abrió su portátil. Porque creo que esto es más grande que solo una aventura y un novio abusivo. Durante la siguiente hora, Alejandro expuso todo lo que había descubierto. Marco Vega no era solo un entrenador personal. Había estado involucrado en 2 casos sospechosos de fraude de seguros con parejas anteriores. Ambas mujeres habían terminado divorciadas, sus exmaridos perdiendo de alguna manera las batallas por la custodia a pesar de tener historiales limpios. ¿Crees que es un patrón?, preguntó Richie. Creo que Marco es un depredador que se enfoca en mujeres casadas con bienes, dijo Alejandro.
Y creo que Sofía es una participante voluntaria o su próxima víctima. Richie estudió los archivos. ¿Pero por qué golpear a Mateo? Eso parece que perjudicaría su caso. A menos, dijo Alejandro lentamente, que estuvieran tratando de hacer que Mateo pareciera problemático. Un niño con problemas de comportamiento, que se porta mal. Apoyaría una narrativa de que el ambiente en casa es inestable. ¿Y si pudieran hacerte parecer a ti el inestable? Entonces Sofía obtiene la custodia, la casa, mis bienes, y Marco se muda. Alejandro abrió otro archivo. He estado siguiendo nuestras finanzas. Sofía ha estado liquidando pequeñas cantidades de nuestras cuentas conjuntas durante los últimos 6 meses. Nada lo suficientemente grande como para activar alertas, pero suma alrededor de 750,000 pesos. Richie silbó. Está planeando su salida, lo que significa que ha estado planeando esto durante un tiempo. La mandíbula de Alejandro se tensó. Pero hay algo más. Mira esto. Le mostró a Richie su taza de café, específicamente el residuo que había guardado de la mañana anterior. La envié a un laboratorio privado. Los resultados preliminares muestran trazas de un sedante suave. No lo suficiente como para dejarme inconsciente, pero sí para hacerme sentir confuso, desenfocado. ¿Te ha estado drogando? Creo que sí. Me he sentido raro durante semanas, perdiéndome reuniones, olvidando detalles, cosas que son completamente atípicas en mí. Pensé que era estrés, quizás el inicio de algo peor. Pero ahora. La expresión de Alejandro se endureció. Ahora creo que me ha estado manipulando psicológicamente, haciéndome parecer incompetente en el trabajo. Richie se reclinó, procesando. Alex, esto es una conspiración criminal. Tienes que ir a la policía ahora mismo. ¿Y decir qué? Que creo que mi esposa me está drogando. Querrán pruebas, lo que significa análisis, lo que significa tiempo. Tiempo para que ella destruya pruebas. Para convertir esto en que soy paranoico e inestable. Exactamente la narrativa que está construyendo. Alejandro negó con la cabeza. No, necesito ganarles en su propio juego. Esto es una locura. Esto es la guerra. Los ojos de Alejandro eran fríos. Y yo no pierdo guerras. Durante la semana siguiente, Alejandro se convirtió en un fantasma en su propia casa. Fingía beber su café, en realidad tirándolo y rellenando con café fresco de un termo que guardaba en su coche. Interpretó a la perfección el papel del marido confundido y ligeramente errático. Olvidaban reuniones. Parecía distraído. Vio crecer la confianza de Sofía mientras intercambiaba miradas cómplices con Marco durante sus sesiones de entrenamiento en el gimnasio. Porque sí, Alejandro había empezado a ir al mismo gimnasio, había empezado a observar, a aprender los patrones de Marco, sus hábitos, sus debilidades. Marco Vega era arrogante, descuidado. Se jactaba de sus conquistas en las redes sociales. Tenía un temperamento que se encendía cuando no conseguía lo que quería. Y lo más importante, no tenía ni idea de que Alejandro Vargas no era solo un ejecutivo corporativo despistado. Mientras tanto, Alejandro instaló cámaras ocultas por toda su casa, algo legal en México para fines de seguridad. Documentó cada interacción entre Sofía y Marco cuando el hombre comenzó a venir a las sesiones de entrenamiento en el gimnasio de su casa. Los vio besarse en su cocina, reírse de lo ausente que había estado Alejandro últimamente. Está perdiendo el norte en el trabajo, dijo Sofía en un vídeo, su voz casual. Su jefe me llamó ayer, preocupado. Dijo que Alejandro se perdió una presentación importante. Marco sonrió. Entonces la dosis es perfecta. No lo suficiente como para que sospeche, solo lo suficiente para que parezca incompetente. ¿Cuánto más?, preguntó Sofía. Otro mes. Necesitamos establecer un patrón claro. Luego pides el divorcio, alegas su deterioro mental, consigues la custodia del niño, y. Y estamos listos, terminó Sofía. Envolvió sus brazos alrededor del cuello de Marco. Dios, no puedo esperar a terminar con él. Es tan aburrido, tan predecible. Alejandro vio esta grabación en su oficina, su rostro impasible. Predecible, sí. Les dejaría pensar eso.
También había estado ocupado. A través de sus contactos corporativos, descubrió que Marco tenía órdenes de arresto pendientes en Quintana Roo por fraude. Había recopilado pruebas de los divorcios anteriores en los que Marco había estado involucrado, mostrando un patrón claro. Había documentado cada centavo que Sofía había robado, cada dosis de sedante en su café había cambiado a tirarlo en secreto y grabarla preparándolo, cada mentira que ella decía. Pero necesitaba más. Necesitaba que se rebelaran por completo, que hicieran algo tan atroz que no hubiera vuelta atrás. Y entonces se presentó la oportunidad. Mateo se está convirtiendo en un problema, dijo Marco en la grabación de vigilancia del gimnasio de casa. Era tarde y Sofía había recogido a Mateo de la escuela. El niño estaba arriba en su habitación. Sigue con su actitud. Sigue diciendo que no soy su padre. Tiene 8 años, dijo Sofía. Se adaptará. O hacemos esto más fácil. Los niños con problemas de comportamiento, historial de agresión. Esos niños no se quedan con sus padres durante las batallas por la custodia. Alejandro vio cómo la cara de Sofía cambiaba por un momento. Parecía insegura. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy diciendo que si Mateo tuviera unos cuantos incidentes más en la escuela, unas cuantas lesiones más que tu marido no puede explicar, el juez tendría serias preocupaciones sobre la idoneidad de Alejandro como padre. ¿Quieres volver a hacerle daño? Quiero asegurar nuestro futuro, dijo Marco fríamente. Ese niño es lo único que se interpone entre nosotros y el dinero de tu marido. Hacemos que Alejandro parezca negligente o abusivo, obtenemos la custodia total y le sacas todo lo que tiene en el divorcio. Hubo una larga pausa. Luego Sofía asintió. Vale, pero no en la escuela otra vez. Demasiado arriesgado. Déjamelo a mí, dijo Marco. Alejandro detuvo la grabación. Sus manos estaban perfectamente firmes mientras cogía su teléfono y llamaba a Bernardo Patrón, el mejor abogado de derecho de familia de la Ciudad de México. Bernardo, soy Alejandro Vargas. Necesito que despejes tu agenda. Vamos a la guerra. ¿Qué tipo de guerra? Alejandro sonrió, fría y cortante. Del tipo en que yo gano. Capítulo 4. La trampa. Alejandro Vargas había aprendido 3 principios fundamentales durante sus 12 años en inteligencia militar: paciencia, precisión y el elemento sorpresa. Su trabajo lo había llevado desde las polvorientas calles de Bagdad hasta las salas de juntas corporativas en Manhattan, pero la estrategia central nunca cambió. Entiende a tu enemigo mejor de lo que él se entiende a sí mismo y ataca cuando sea más vulnerable. Ahora, sentado frente a Bernardo Patrón en un despacho de abogados del centro de la Ciudad de México, Alejandro estaba poniendo esos principios en acción. Bernardo era un hombre bajo y compacto de unos 50 años, con cabello plateado y ojos agudos que no se perdían nada. Había forjado su reputación defendiendo a ejecutivos en adquisiciones hostiles y divorcios de alto riesgo. Era caro, despiadado y exactamente lo que Alejandro necesitaba. Déjame asegurarme de que lo entiendo, dijo Bernardo, revisando el archivo que Alejandro le había proporcionado. Tu esposa y su novio te han estado drogando sistemáticamente, planeando hacerte pasar por un padre incapacitado, y ahora están discutiendo dañar físicamente a tu hijo para fortalecer su caso de custodia. ¿Correcto? ¿Y tienes pruebas en vídeo de todo esto? Horas de ellas. Alejandro abrió su portátil. Audio, vídeo, registros financieros, testimonio de Mateo, las grabaciones de seguridad de la escuela, resultados de laboratorio de las muestras de café. Bernardo vio varios clips, su expresión se oscureció. Esto es conspiración para cometer un delito grave, agresión a un menor, envenenamiento criminal. Alejandro, podrías ir a la policía ahora mismo y hacer que los arresten a ambos. Podría, asintió Alejandro. Pero Sofía pagaría la fianza inmediatamente. Contrataría a un buen abogado. Quizás incluso a ti, si no fueras mi cliente. Y esto se convertiría en una larga y prolongada batalla legal. Mientras tanto, Mateo estaría atrapado en medio, traumatizado por el proceso. Entonces, ¿cuál es tu alternativa? Alejandro se inclinó hacia adelante. Quiero que se hundan tanto que no haya salida. Quiero pruebas tan abrumadoras que ningún jurado, ningún juez, ningún abogado pueda defenderlos. Y quiero que piensen que están ganando hasta el momento en que se den cuenta de que lo han perdido todo.
Bernardo lo estudió. ¿Quieres venganza? Quiero justicia. Hay una diferencia. La voz de Alejandro era fría. Marco Vega ha hecho esto antes. Encuentra a hombres exitosos con bienes, seduce a sus esposas y ayuda a diseñar divorcios donde la mujer se queda con todo. Luego pasa al siguiente objetivo. Encontré al menos otros 3 casos. El patrón es idéntico. Abrió archivos en su portátil. Teresa Jiménez, divorciada hace 2 años. El marido perdió la custodia de su hija, alegando que la esposa se había vuelto abusiva. El evaluador de la custodia era amigo de Marco. Silvia Valdés, divorciada hace 18 meses. Historia similar. El marido reportó un comportamiento extraño, problemas de memoria, fue considerado inestable durante el proceso. Ambas mujeres terminaron en relaciones con Marco. Ambas relaciones terminaron a los 6 meses de que se finalizaran los acuerdos de divorcio. ¿Y los hombres? Uno se suicidó. El otro lo perdió todo. Su trabajo, su reputación, su relación con su hijo. La mandíbula de Alejandro se tensó. No voy a ser la víctima número 4. Y me voy a asegurar de que Marco nunca le haga esto a nadie más. Bernardo guardó silencio durante un largo momento. ¿Qué necesitas de mí? Prepara la demanda de divorcio, pero no la presentes todavía. Prepara los papeles de custodia de emergencia y encuéntrame cada precedente legal sobre conspiración criminal en situaciones domésticas. Cuando actuemos, debe ser rápido y absoluto. Estás hablando de un ataque coordinado. Legal, criminal, social. Exactamente. Alejandro mostró una línea de tiempo. Marco y Sofía creen que tienen otro mes antes de hacer su movimiento. Les voy a dar 2 semanas. 2 semanas en las que pareceré deteriorarme aún más, en las que se volverán demasiado confiados, en las que cometerán errores. ¿Y entonces? Y entonces les recordaré lo que sucede cuando subestimas a tu oponente. Esa noche, Alejandro regresó a casa y encontró a Sofía en la cocina con Marco. Ya ni siquiera se molestaban en ocultarlo. Oh, Alex, dijo Sofía, su tono brillante y falso. Marco pasó a dejar unos planes de comidas. ¿Recuerdas a Marco, mi entrenador? Claro, dijo Alejandro, haciendo que su voz sonara ligeramente arrastrada. Había estado practicando el papel, confundido, aturdido, ligeramente inestable. Un gusto verte, hombre. Marco sonrió con suficiencia. Igualmente, amigo. ¿Cómo va el trabajo? Va. Sí, va bien. Ocupado. Alejandro abrió el refrigerador, jugueteando con las cosas. ¿Alguien ha visto mi licuado de proteínas? Hice uno esta mañana. Sofía intercambió una mirada con Marco. Cariño, ¿no hiciste un licuado esta mañana? ¿Recuerdas? Dijiste que no tenías hambre. ¿Lo dije? Alejandro frunció el ceño, tocándose la sien. Dios, últimamente estoy muy despistado. Quizás deberías ver a un médico, sugirió Marco, su voz goteando falsa preocupación. Podría ser algo serio. El estrés puede hacer cosas locas en tu mente. Sí, quizás. Alejandro se arrastró hacia las escaleras. Voy a recostarme. Buena idea, le gritó Sofía. Desde la cámara oculta en su oficina, Alejandro observó cómo Sofía y Marco se echaban a reír inmediatamente. Dios, esto es más fácil de lo que pensaba, dijo Marco. Está completamente ido. La dosis es perfecta, respondió Sofía. Una semana más y creo que podemos empezar la siguiente fase. Con el niño. La expresión de Sofía se endureció. Tenemos que movernos más rápido. El jefe de Alejandro volvió a llamar hoy. Están lo suficientemente preocupados como para que puedan obligarlo a tomar una baja médica, lo que podría jugar a nuestro favor. Demuestra que es inestable para la custodia. Marco sonrió. Eres brillante. ¿Lo sabías? Aprendí del mejor. Ella lo besó. ¿Cuánto tiempo esperamos después del divorcio para casarnos? 6 meses. Lo suficiente para que no parezca sospechoso. Lo suficientemente corto para que podamos empezar con el siguiente objetivo.
¿El siguiente objetivo? Marco se encogió de hombros. Esto es lo que hago, nena. Le tengo el ojo puesto a una directora de tecnología en Monterrey. Divorciada una vez, 2 hijos, un patrimonio de unos 400 millones de pesos. El rostro de Sofía palideció. Espera, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que esto ha sido divertido, pero es un negocio. Tú obtienes tu acuerdo de divorcio, yo obtengo mi parte, y ambos seguimos adelante. Pero nosotros. Pensé. ¿Pensaste que estaba enamorado de ti? Marcos se rió. Sofía, eres hermosa y eres útil, pero esto se trata de dinero. Siempre se ha tratado de dinero. Alejandro observó cómo el mundo de Sofía se desmoronaba visiblemente. Por un momento, casi sintió pena por ella. Casi. Me estás utilizando, susurró ella. Nos estamos utilizando mutuamente, corrigió Marco. No te sorprendas. Estabas perfectamente feliz de destruir a tu marido y traumatizar a tu hijo por un pago. Yo solo estoy siendo honesto sobre mis motivaciones. La conversación continuó, pero Alejandro había visto suficiente. Cogió su teléfono y le envió un mensaje a Richie. Necesito que hagas algo por mí. Es hora de empezar la fase 2. Capítulo 5. La infiltración. Richie llegó a la oficina de Alejandro a la mañana siguiente, una firma de seguridad industrial en el centro de la Ciudad de México donde la reputación de Alejandro como consultor estratégico era sólida como una roca. O al menos lo había sido antes de que Sofía comenzara a drogar su café. Te ves terrible, dijo Richie, cerrando la puerta de la oficina. Lo cual es perfecto, en realidad, dado lo que intentas lograr. No he dormido mucho, admitió Alejandro. Has estado funcionando con 3 horas de sueño por noche durante la última semana, recopilando pruebas, planeando contingencias. Pero está funcionando. Creen que están ganando. ¿Y quieres que yo? ¿Qué, exactamente? Tu mensaje fue críptico. Alejandro abrió su portátil. Marco Vega es arrogante y descuidado. Ha hecho esto antes, lo que significa que hay víctimas. Encontré a 2 exesposas de hombres a los que apuntó. Una de ellas, Teresa Jiménez, es de aquí. Ahora es terapeuta, irónicamente. ¿Quieres que hable con ella? Quiero que te hagas su amigo. Eres profesor de psicología. Se mueven en círculos similares. Van a los mismos congresos, quizás terminan en la misma cafetería un par de veces. Gánate su confianza. Richie frunció el ceño. Alex, eso es manipulación. Es recopilación de información, y necesito saber si Marco es vulnerable en algún punto, si cometió errores con sus objetivos anteriores que podamos explotar. La expresión de Alejandro era sombría. No tengo reparos en usar todas las herramientas a mi disposición, Richie. No cuando la seguridad de mi hijo está en juego. De acuerdo, dijo Richie después de un momento, pero si me pregunta, le diré la verdad sobre por qué estoy haciendo preguntas. Me parece justo. En los días siguientes, el plan avanzó en múltiples frentes. Richie contactó a Teresa Jiménez en un congreso de psicología en la UNAM. Mientras tanto, Alejandro continuó con su actuación en casa, pareciendo cada vez más confundido e inestable. Envió accidentalmente un correo electrónico de trabajo al cliente equivocado. Se perdió una reserva para cenar con Sofía. Dejó la estufa encendida 2 veces. Cada error fue calculado, diseñado para construir la narrativa de que se estaba desmoronando. Sofía documentaba todo, tomando fotos, haciendo notas. Alejandro lo sabía porque podía verla hacerlo en sus cámaras ocultas. Estaba construyendo su caso, reuniendo pruebas de su supuesto declive. No tenía idea de que cada foto que tomaba, cada nota que hacía, estaba siendo documentada a su vez por el sistema de vigilancia mucho más sofisticado de Alejandro. Pero el verdadero avance llegó cuando Richie llamó el jueves por la noche. Hablé con Teresa, dijo Richie. Alex, es peor de lo que pensábamos. Marco no solo la ayudó a divorciarse de su marido. Primero la aisló. La hizo cortar lazos con amigos, con la familia. Luego, durante el divorcio, controló todo. Lo que decía, lo que se ponía para ir al tribunal, las pruebas que presentaba. ¿También drogó al marido?
No lo confirmó directamente, pero insinuó que sí, que su exmarido había empezado a actuar de forma extraña, a olvidar cosas. En ese momento, ella pensó que era el estrés de su matrimonio desmoronándose. Ahora no está tan segura. ¿Sabe dónde es vulnerable Marco? El dinero, dijo Richie. Siempre está desesperado por dinero. Gasta más rápido de lo que gana. Coches de lujo, ropa de diseñador, partidas de póker de altas apuestas. Dijo que una vez mencionó que debía dinero a gente seria en Cancún. Alejandro sintió una fría sonrisa cruzar su rostro. Eso es perfecto. ¿Cómo que perfecto? Porque los hombres desesperados cometen errores. Y le voy a dar a Marco Vega la oportunidad de cometer un error muy grande. El plan de Alejandro se cristalizó. Durante el fin de semana, se convertiría en el objetivo perfecto. No solo el marido confundido que estaba siendo envenenado, sino un hombre con bienes accesibles y poco juicio. A través de sus contactos corporativos, montó una falsa oportunidad de inversión, un negocio inmobiliario imperdible que requería una inversión en efectivo inmediata. Se aseguró de mencionarlo en voz alta durante una llamada telefónica mientras Sofía estaba en la habitación de al lado. $1.000.000 me meten en el negocio desde el principio, le dijo a su socio imaginario. Y es todo en efectivo para evitar el papeleo de la CNBV. Sí, puedo sacarlo de mis cuentas privadas mañana. Colgó y fingió no darse cuenta de que Sofía estaba en la puerta. ¿Una gran inversión?, preguntó ella casualmente. Solo algo de bienes raíces, dijo Alejandro, restándole importancia. Probablemente nada. Pero en los días siguientes, se aseguró de dejar documentos sobre la inversión por ahí, extractos bancarios que mostraban activos líquidos, información sobre la supuesta propiedad. Y luego, la pieza de resistencia, mencionó que guardaba $1.000.000 en efectivo en la caja fuerte de su casa porque el banco le estaba haciendo demasiadas preguntas. Sabía que Marco mordería el anzuelo. Hombres como Marco no podían resistirse al dinero fácil. Lo que Marco no sabía era que Alejandro había instalado un sensor de presión en la caja fuerte, cámaras activadas por movimiento en su oficina, y había llenado la caja fuerte con billetes marcados que podían ser rastreados. Cuando Marco inevitablemente intentara robar el dinero, Alejandro tendría todo lo que necesitaba: allanamiento de morada, robo, y el último clavo en el ataúd del caso de conspiración. Pero Marco lo sorprendió. En lugar de entrar él mismo, convenció a Sofía de que robara el dinero. Alejandro observó la grabación de la cámara de su oficina mientras Sofía, su esposa durante 9 años, entraba en su despacho el martes por la tarde. Ella sabía la combinación de su caja fuerte. Se la había dado años atrás, cuando aún existía confianza entre ellos. Abrió la caja fuerte, sacó $1.000.000 y lo metió en su bolsa de gimnasio. Luego hizo algo que Alejandro no esperaba. Se detuvo, miró el dinero y empezó a llorar. Lo siento, susurró a la habitación vacía. Lo siento mucho. Por un momento, observando desde su coche, Alejandro sintió un destello de algo. Arrepentimiento, quizás, o tristeza por lo que habían sido. Pero luego recordó el ojo morado de Mateo, recordó a su hijo diciendo: mamá no lo detuvo. Y el sentimiento se desvaneció. Llamó a Bernardo. Se llevó el dinero, dijo Alejandro. Eso es robo a un cónyuge, que en el Estado de México es un delito grave si supera los $200,000, terminó Bernardo. ¿Quieres llamar a la policía ahora? Todavía no. Quiero ver a dónde lo lleva. Tengo rastreadores GPS en los billetes. Estás jugando un juego peligroso, Alejandro. Estoy jugando el único juego que sé cómo ganar. Capítulo 6. La emboscada. El rastreador GPS llevó a Sofía directamente al apartamento de Marco, un lujoso rascacielos en Polanco que estaba muy por encima de los medios de un entrenador personal. Alejandro observó desde su coche cómo entraba al edificio con la bolsa de gimnasia llena de dinero. Su teléfono vibró. Un mensaje de Richie. Teresa dice que Marco tiene un socio, alguien que le ayuda a identificar objetivos, a montar las tramas. Nunca lo conoció, pero escuchó llamadas telefónicas. Alejandro se quedó mirando el mensaje. Un socio. Eso cambiaba las cosas. Llamó a Bernardo. Podríamos tener una conspiración más grande aquí.
¿Puedes sacar registros de cualquiera con quien Marco haga negocios regularmente? Empresas fantasma, sociedades comerciales, cualquier cosa. Lo tendré para mañana por la mañana. Alejandro pasó las siguientes 2 horas aparcado fuera del edificio de Marco, observando. Finalmente, alrededor de las 7 de la tarde, Sofía salió, visiblemente alterada. Condujo a casa aturdida y Alejandro la siguió a distancia. Cuando llegó a casa 20 minutos después, Sofía estaba en la cocina, mirando a la nada. Hola, dijo Alejandro, manteniendo su acto de marido confundido. ¿Todo bien? Ella saltó. Jesús, me asustaste. Perdona, día largo. Jugueteó con sus llaves, las dejó caer. El trabajo me está matando. Juro que no recuerdo la mitad de lo que se supone que debo hacer. Sofía lo observó con una expresión que no pudo descifrar del todo. Alex, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú? ¿Todavía me quieres? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por un momento, la máscara se deslizó, y algo crudo debió mostrarse en su rostro porque la expresión de Sofía se desmoronó. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. No sé cómo llegué hasta aquí. No sé cómo. Sofía, ¿de qué estás hablando? Ella negó con la cabeza. Nada. Solo estoy cansada. Día largo. Subió las escaleras, dejando a Alejandro en la cocina. La vio irse, con la mente a toda velocidad. ¿Estaba teniendo dudas? Revisó sus cámaras ocultas. En su dormitorio, Sofía estaba hablando por teléfono con Marco. No puedo seguir con esto, decía. Lo de Mateo, drogar a Alex. Esto es demasiado. Tenemos que parar. La voz de Marco llegó, metálica pero clara. Estamos demasiado metidos, Sofía. Ya has robado el dinero. Eres cómplice. Entonces lo devolveré. ¿Y dirás qué? Perdona, cariño, robé 1 millón, pero cambié de opinión. ¿Crees que te perdonará así como así? No lo sé. Quizás no lo haga. Y aunque lo hiciera, yo no lo haré. La voz de Marco se volvió fría. Estás en esto conmigo hasta el final. Así que, esto es lo que va a pasar mañana. Vas a solicitar el divorcio, alegando que Alejandro ha sido abusivo e inestable. Vas a usar las pruebas que hemos construido y vas a conseguir esa custodia y ese acuerdo. Y si intentas echarte atrás ahora, me aseguraré de que todo el mundo sepa que has estado drogando a tu marido durante meses. ¿Me estás amenazando? Nos estoy protegiendo a ambos. Ahora te agallas y termina esto. Alejandro escuchó a su esposa llorar después de que Marco colgara. Una parte de él, una parte muy pequeña, sintió compasión. Había sido manipulada, utilizada por un depredador profesional. Pero también había tomado decisiones. Había elegido hacerle daño a Mateo. Había elegido envenenar a Alejandro. Había elegido el dinero por encima de su familia. Y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. A la mañana siguiente, Alejandro recibió los registros de Bernardo. El socio de Marco era un abogado llamado Alfonso Yáñez, especializado en casos de custodia. Investigando más a fondo, Alejandro descubrió que Alfonso había sido el evaluador de custodia en los 2 esquemas de divorcio anteriores de Marco. Él era quien había pintado a los maridos como inestables, quien había recomendado que las madres obtuvieran la custodia total. Era un montaje perfecto. Marco seducía a la esposa, creaba pruebas de la inestabilidad del marido y Alfonso proporcionaba el sello oficial de aprobación que hacía que todo pareciera legítimo. Los tenemos, le dijo Alejandro a Bernardo. A los 3. Conspiración, fraude, extorsión. La policía tiene que involucrarse ahora, insistió Bernardo. Esto va más allá de un tribunal civil. Lo sé, pero quiero una cosa más primero. La expresión de Alejandro se endureció. Quiero a todos en una habitación juntos. Quiero mirarlos a los ojos cuando su mundo se desmorone. ¿Cómo? Déjamelo a mí. Alejandro pasó la tarde preparando la jugada final. Envió un correo electrónico desde una cuenta falsa a Marco, haciéndose pasar por un rico objetivo potencial, un divorciado que buscaba entrenamiento personal discreto y coaching de vida.
La reunión se fijó para el viernes a las 7 de la tarde en un lugar neutral, la sala de conferencias de la firma de seguridad de Alejandro. Luego llamó a Sofía. Necesito hablar contigo, dijo, con la voz tensa. Sobre nosotros, sobre todo lo que ha estado pasando. Alex, por favor. 7 de la tarde mañana en mi oficina. Solo tú y yo. Tenemos que resolver esto. Hubo una pausa. Vale, allí estaré. Finalmente, Alejandro llamó a Alfonso Yáñez directamente, usando su identidad real esta vez. Señor Yáñez, mi nombre es Alejandro Vargas. Estoy pasando por una situación de divorcio difícil y necesito un evaluador de custodia. He oído que usted es el mejor. Le agradezco, señor Vargas. ¿Cuál es la situación? Es complicado. ¿Podemos reunirnos mañana, a las 7 de la tarde? Estaré encantado de pagarle por su tiempo. Normalmente, reservo con semanas de antelación, pero da la casualidad de que tengo un hueco. ¿Dónde está su oficina? Alejandro le dio la dirección y colgó. Todas las piezas estaban en su lugar. El viernes a las 7 de la tarde, Marco, Sofía y Alfonso entrarían en esa sala de conferencias esperando 3 reuniones diferentes. Lo que encontrarían en su lugar sería a Alejandro Vargas, totalmente alerta y con el control absoluto, con oficiales de policía, abogados y pruebas suficientes para enterrarlos a todos. Pero primero, necesitaba preparar a Mateo. Esa noche, Alejandro se sentó con su hijo en la habitación de Mateo. Hola, campeón, ¿podemos hablar? Mateo levantó la vista de su tableta. Su ojo morado se había desvanecido a un amarillo verdoso, pero el cansancio en su expresión no había disminuido. ¿Estoy en problemas?, preguntó Mateo en voz baja. No, nunca. Alejandro atrajo a su hijo. Mateo, quiero que sepas que las cosas van a cambiar pronto. Grandes cambios. Y parte de ello podría ser aterrador o confuso. ¿Tú y mamá se van a divorciar? Los niños eran mucho más listos de lo que los adultos les daban crédito. Sí, lo haremos. ¿Por culpa de Marco? Por muchas cosas. Pero sobre todo porque tu mamá y yo no éramos quienes pensábamos que éramos. Y a veces la gente toma malas decisiones que hieren a las personas que aman. Mateo se quedó en silencio por un momento. ¿Todavía te veré? Todos los días, prometió Alejandro. No me voy a ninguna parte. Estás atrapado conmigo, pequeñín. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Mateo. ¿Puedo preguntarte algo, papá? Lo que sea. ¿De verdad estás olvidando cosas? Mamá dice que estás enfermo. Alejandro miró a su hijo, este niño valiente, inteligente y herido, y decidió que merecía la verdad. No, campeón. He estado fingiendo. Tu mamá y Marco han estado haciendo algunas cosas malas, y necesitaba que pensaran que no lo sabía para poder detenerlos. ¿Los ojos de Mateo se abrieron de par en par como un espía? Exactamente como un espía. Alejandro le revolvió el pelo. Pero la misión casi ha terminado. Y después de mañana, todo va a ser diferente. ¿Diferente para mejor? Mucho mejor. Capítulo 7. La convergencia. El viernes por la noche llegó con ese aire fresco de otoño que hacía que la Ciudad de México se sintiera viva. Alejandro estaba de pie en la sala de conferencias de Vargas Security Consultants, rodeado de las herramientas de su antiguo oficio, monitores de vigilancia, equipos de comunicación segura y paredes llenas de condecoraciones de su servicio militar que le recordaban quién era realmente. No el marido confundido y drogado que Sofía creía que tenía, sino un estratega que había planeado operaciones en territorio hostil y había sobrevivido. Richie se sentó a su lado, con aspecto nervioso. ¿Estás seguro de esto? ¿Enfrentarlos a todos a la vez? Estoy seguro. Alejandro miró su reloj. 6:45 de la tarde. Todos están en posición. Bernardo está en la oficina de al lado con las pruebas. El detective Daniel Salas y su compañero están esperando abajo. Subirán a mi señal. Y tengo a Teresa Jiménez en espera por videollamada si necesitamos testimonio sobre los esquemas anteriores de Marco. Bien. Exactamente a las 6:55 de la tarde, llegó Sofía. Parecía agotada,
Su maquillaje, normalmente perfecto, era mínimo, su ropa de diseñador, reemplazada por vaqueros y un suéter. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida. Entró en la sala de conferencias con vacilación. Alex, no estaba segura de que realmente estarías aquí. ¿Por qué no iba a estarlo? ¿Por qué? Se interrumpió, viendo algo en su postura, en su expresión. Pareces diferente. ¿En serio? La voz de Alejandro era fría y clara. Sin arrastrar las palabras, sin confusión. Quizás es que por fin estoy despierto. El rostro de Sofía palideció. ¿Qué quieres decir? La puerta se abrió de nuevo. Marco Vega entró, tan confiado como siempre con su ajustada camisa de diseñador y su reloj caro. Se detuvo al ver a Sofía. ¿Qué demonios? ¿Qué hace ella aquí? La invité yo, dijo Alejandro con calma. Siéntate, Marco. No sé qué clase de juego es este, pero estoy aquí para reunirme con un cliente. ¿Estás aquí para reunirte conmigo? Siéntate. Algo en la voz de Alejandro hizo que Marco se detuviera. Por primera vez, la incertidumbre cruzó su rostro. Sofía, ¿qué está pasando? No lo sé, susurró ella. A las 7:02 de la tarde, llegó el último jugador. Alfonso Yáñez, un hombre delgado de unos 60 años con cabello plateado y un traje caro, entró con un maletín de cuero. Se detuvo al ver a los ocupantes de la sala. Señor Vargas, no esperaba. ¿Estas personas son parte de su caso? En cierto modo. Alejandro señaló la silla restante. Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. Alfonso parecía querer irse, pero algo, quizás la curiosidad, quizás la codicia, lo hizo quedarse. Tomó el asiento más alejado de la puerta. Alejandro se puso de pie a la cabecera de la mesa, su porte militar ahora evidente. Ni rastro del marido confundido. Proyectó una pantalla detrás de él y pulsó un control remoto. Déjenme contarles una historia, comenzó. Es sobre un entrenador personal llamado Marco Vega que desarrolló un esquema muy rentable. Se dirige a hombres casados exitosos, hombres con bienes, carreras estables, buena reputación. Seduce a sus esposas, las convierte en cómplices y destruye sistemáticamente a los maridos mediante drogas, manipulación psicológica y pruebas fabricadas de inestabilidad. El rostro de Marco había pasado de la confianza a la cautela. Luego continuó Alejandro, con la ayuda de un evaluador de custodia corrupto llamado Alfonso Yáñez, se asegura de que la esposa obtenga la custodia total y el máximo acuerdo, después de lo cual Marco pasa a su siguiente objetivo, dejando atrás familias destrozadas y, en un caso, un hombre muerto que no pudo vivir con la pérdida de sus hijos. Esto es una locura, dijo Marco, poniéndose de pie. No tengo por qué escuchar esto. Siéntate. La voz de Alejandro restalló como un látigo. O haré que los detectives que están abajo te arresten ahora mismo por agresión a un menor. Marco se sentó lentamente. Sofía, dijo Alejandro, su voz ahora más suave, sé que Marco te manipuló. Sé que jugó con tus inseguridades, tus ambiciones. Pero tomaste decisiones. Elegiste drogarme. Elegiste robarme. Y lo peor de todo, elegiste quedarte de brazos cruzados mientras un hombre adulto golpeaba a nuestro hijo de 8 años. Las lágrimas de Sofía fluían ahora. Lo siento. Dios, Alex, lo siento mucho. Quería parar. Lo intenté. ¿Cuándo? ¿Cuándo intentaste parar? Alejandro mostró un vídeo. Sofía y Marco en la cocina, riéndose de drogarlo. ¿Fue antes o después de que me llamaras aburrido y predecible? Ella se encogió como si la hubieran golpeado. Alejandro se volvió hacia la pantalla y comenzó a reproducir clips, la grabación de seguridad de la escuela de Marco golpeando a Mateo, grabaciones de audio de Sofía y Marco planeando la conspiración, el vídeo de Sofía robando el $1.000.000, registros financieros que mostraban la participación de Marco en divorcios anteriores, transcripciones de testimonios de Teresa Jiménez y Silvia Valdés sobre los esquemas previos de Marco. Con cada pieza de evidencia, la gente en la mesa parecía encogerse. La arrogancia de Marco se evaporó en rabia, luego en miedo. Alfonso pasó de la indignación al cálculo, claramente tratando de determinar su exposición legal. Sofía solo lloraba, con el rostro entre las manos.
Esto es lo que va a pasar, dijo Alejandro cuando terminó la presentación. El detective Salas y su compañero están abajo. Tienen órdenes de arresto para los tres. Marco, te enfrentas a agresión a un menor, conspiración para cometer fraude, extorsión y robo. Alfonso, estás acusado de ser cómplice de fraude y mala conducta profesional. La barra mexicana de abogados también está muy interesada en tus actividades. Sofía se detuvo, mirando a su esposa. Una parte de él quería destruirla por completo. Pero pensó en Mateo, pensó en el niño que ya había perdido tanto. Sofía, te enfrentas a robo con agravantes, conspiración y envenenamiento criminal. Pero te voy a dar una oportunidad. Para mitigar esto. Coopera plenamente con la Fiscalía contra Marco y Alfonso. Testifica sobre todo lo que te hicieron hacer, todo lo que hiciste voluntariamente. Cedes la custodia total de Mateo a mí y aceptas solo visitas supervisadas. Haz eso y recomendaré clemencia al fiscal. ¿Harías eso?, susurró Sofía. ¿Después de todo? No por ti. Por Mateo. No necesita tener a ambos padres en prisión. Bastardo, gruñó Marco, lanzándose sobre la mesa. Te crees muy listo. La puerta se abrió de golpe. El detective Daniel Salas y su compañero, ambos hombres grandes con expresiones serias, entraron con las esposas listas. Marco Vega, está bajo arresto por agresión a un menor, dijo Salas, leyéndole sus derechos mientras su compañero le retorcía los brazos a Marco por la espalda. Marco luchó, gritando obscenidades, amenazando con demandas. Pero Alejandro solo lo observó pasivamente mientras el hombre que había herido a su hijo era arrastrado. Alfonso se fue en silencio, la mente de su abogado ya trabajando en su defensa, pero Alejandro sabía que las pruebas eran abrumadoras. La carrera de ese hombre había terminado. Sofía se levantó temblorosamente. Alex, ¿podemos hablar, por favor? Solo 5 minutos. Tienes 5 minutos antes de que el detective Salas vuelva por ti, dijo Alejandro. Úsalos sabiamente. Richie salió para darles privacidad. Aunque Alejandro mantuvo el equipo de grabación en funcionamiento. Había aprendido a no tener conversaciones sin documentación. No sé qué me pasó, comenzó Sofía. Miré nuestra vida y simplemente me sentí vacía, como si estuviera viviendo el sueño de otra persona. Y Marco, me hizo sentir emocionante, peligrosa. Me dijo que merecía más que una vida aburrida en los suburbios. Así que intentaste destruirme. No estaba pensando con claridad. Estaba en mi cabeza, diciéndome que me estabas frenando, que con tu dinero podría ser libre. Ella lo miró. ¿Cuándo lo supiste? Cuando Mateo llegó a casa con un ojo morado y no quería hablar de ello. Supe que algo estaba muy mal. ¿E investigaste? Soy bueno investigando. Eres bueno en muchas cosas que di por sentadas. Sofía se secó los ojos. Por si sirve de algo, si quiero a Mateo. Nunca quise hacerle daño. Pero lo hiciste. Te quedaste allí y dejaste que Marco golpeara a nuestro hijo. Lo sé. Lo sé. Estaba sollozando ahora. Estaba tan metida que no veía una salida. Y cuando finalmente me di cuenta de lo que Marco era realmente, de lo que realmente estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Alejandro le entregó un pañuelo, su expresión indescifrable. Ahora tienes una elección. Puedes ir a juicio, alargar esto durante años, hacer que Mateo testifique sobre lo que hiciste. O puedes asumir la responsabilidad, cooperar con el fiscal y quizás salvar algún tipo de relación con tu hijo cuando salgas. Cooperaré, dijo ella de inmediato. Lo que necesites. Solo, por favor, dile a Mateo que lo siento. Dile que lo quiero. Díselo tú misma, cuando te lo hayas ganado. El detective Salas regresó con su compañero. Señora Vargas, necesitamos que venga con nosotros ahora. Sofía se levantó, mirando a Alejandro por última vez. Nunca fuiste aburrido, Alex. Yo fui demasiado estúpida para verlo. Luego se fue, y Alejandro se quedó solo en la sala de conferencias. Capítulo 8. El testimonio. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de procedimientos legales, presentación de pruebas y atención mediática.
El caso del entrenador personal que había orquestado múltiples fraudes de divorcio se convirtió en un escándalo local, y luego en una historia nacional. Furgonetas de noticias se aparcaban fuera de la casa de Alejandro. Los periodistas llamaban a todas horas. A pesar de todo, Alejandro se mantuvo centrado en dos cosas: proteger a Mateo y asegurar que se hiciera justicia. Richie se había mudado temporalmente para ayudar con Mateo, llevando al niño a la escuela y a actividades mientras Alejandro trataba con abogados y la policía. Mateo estaba viendo a una psicóloga infantil, la doctora Esperanza Fernández, especializada en trauma. Lentamente, el niño comenzaba a sanar, aunque todavía tenía pesadillas. Es notablemente resiliente, le dijo la doctora Fernández a Alejandro después de una sesión. Has hecho todo bien. Has sido honesto con él, lo has hecho sentir seguro, nunca has hablado mal de su madre a pesar de tener todas las razones para hacerlo. Necesita formarse sus propias opiniones sobre Sofía, dijo Alejandro. No solo aceptar las mías. Eso es muy maduro por tu parte. Es muy difícil para mí, corrigió Alejandro. Pero es lo mejor para Mateo. Las audiencias preliminares comenzaron en noviembre. Sofía, fiel a su palabra, cooperó plenamente con la fiscalía. Testificó sobre la manipulación de Marco, el esquema de drogadicción, el fraude financiero. Se derrumbó varias veces al describir el día en que Marco golpeó a Mateo. Debería haberlo detenido, dijo en el estrado, su voz apenas audible. Debería haber protegido a mi hijo. En cambio, me dije a mí misma que era solo una vez, que no volvería a suceder. Pero lo sabía. Sabía que Marco era peligroso, y lo dejé acercarse a mi hijo de todos modos. Su testimonio fue devastador. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por sus sollozos. La defensa de Marco intentó pintarla como una mujer despechada que mentía para obtener clemencia, pero las pruebas que Alejandro había recopilado, audio, vídeo, registros financieros, destruyeron esa narrativa. Los esquemas anteriores de Marco salieron a la luz con Teresa Jiménez y Silvia Valdés testificando sobre experiencias similares. Me dijo que mi marido me estaba frenando, dijo Teresa, que merecía algo mejor. Me hizo sentir especial, y luego me convirtió en alguien que no reconocía. Para cuando me di cuenta de lo que realmente buscaba, lo había perdido todo. Alfonso Yáñez intentó afirmar que había sido engañado por Marco, que no sabía nada de la drogadicción ni del fraude sistemático. Pero sus propios correos electrónicos lo traicionaron, comunicaciones con Marco discutiendo los objetivos y repartiéndose los porcentajes. A mediados de diciembre, todo había terminado. Marco Vega fue sentenciado a 15 años por agresión a un menor, conspiración para cometer fraude, extorsión y múltiples cargos de robo. Alfonso Yáñez recibió 10 años y fue inhabilitado para ejercer la abogacía. Sofía, a cambio de su cooperación y testimonio, recibió 5 años con posibilidad de libertad condicional después de 3 por buen comportamiento. Alejandro se sentó en la sala del tribunal y no sintió nada mientras se leían las sentencias. Ni satisfacción, ni ira, solo un profundo y agotado alivio de que todo hubiera terminado. Después de la sentencia, Bernardo lo llevó a un lado. Lo hiciste, dijo el abogado. Victoria completa. Custodia, bienes, justicia, todo lo que querías. No todo, respondió Alejandro. Mateo perdió a su madre. Eso no es una victoria. Ella tomó sus decisiones. Sí, pero él es quien está pagando por ellas. Esa noche, Alejandro y Mateo se sentaron juntos en la sala de estar. Richie finalmente había vuelto a su propio apartamento y estaban solo ellos dos de nuevo. «Papá», preguntó Mateo en voz baja. «¿Mamá de verdad va a la cárcel?» «Sí». «¿Por cuánto tiempo?» «Unos pocos años. Quizás 3 o 4, si se porta muy bien». Mateo se quedó en silencio, procesando. «¿Todavía la quieres?» Alejandro pensó en cómo responder. Lo fácil sería decir que no, condenarla por completo. Pero Mateo merecía honestidad. «Quiero a la persona que solía ser», dijo Alejandro con cuidado. «La mujer con la que me casé, la madre que se quedaba despierta toda la noche cuando tenías gripe, que te enseñó a andar en bicicleta. A esa mujer, todavía la quiero. Pero la persona en la que se convirtió, las decisiones que tomó, esas no las puedo perdonar. Eso es confuso. La gente es confusa, campeón.
Todos somos complicados. Tu mamá hizo algunas cosas terribles, pero también hizo algunas cosas buenas. Tú recuerda las cosas buenas. Mateo se apoyó en él. ¿Puedo seguir queriéndola? Sí, deberías. Es tu mamá. Nada de lo que pasó cambia eso. Pero me hizo daño. Lo sé. Y eso estuvo mal. Pero la gente puede estar equivocada y aún así ser amada. Solo tienes que quererlos con cuidado, con límites. Mateo pareció aceptar esto. Después de un momento, preguntó, ¿vas a salir con alguien? La pregunta sorprendió a Alejandro. Realmente no lo he pensado. ¿Por qué? Porque no deberías estar solo. Eso sería triste. Alejandro sonrió a pesar de sí mismo. Te tengo a ti. No estoy solo. Pero, ¿y cuando estoy en la escuela o con amigos? Entonces aprenderé a jugar videojuegos o algo así. Mateo se rió. La primera risa real que Alejandro le había escuchado en meses. El sonido fue como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Capítulo 9. La restauración. 6 meses después, en una cálida tarde de mayo, Alejandro estaba en el patio de la escuela de Mateo, viendo a su hijo jugar al fútbol con sus amigos. El ojo morado había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por los moretones y rasguños normales de un niño activo de 9 años. Mateo reía, corría, era un niño de nuevo. Richie se acercó a su lado, con cafés de la cafetería de enfrente. Estás mirando como un padre sobreprotector, dijo Richie, entregándole una taza. Estoy siendo vigilante. Estás siendo paranoico. Mateo está bien, Alex. Míralo. Está prosperando. Alejandro sabía que su amigo tenía razón. La terapia había ayudado. La estabilidad había ayudado. El saber que estaba a salvo, que su padre lo protegería, había sido lo más importante. Sofía llamó anoche, dijo Alejandro, desde la cárcel. Mateo habló con ella unos 5 minutos. ¿Cómo fue? Incómodo. Ella lloró mucho. Mateo fue educado pero distante. Alejandro bebió un sorbo de su café. Ha aceptado que destruyó su relación. Dice que está usando el tiempo para ir a terapia, para descubrir quién es sin la manipulación o la codicia guiando sus decisiones. ¿Crees que lo dice en serio? No lo sé. Espero que sí. Por el bien de Mateo. Se quedaron en un silencio cómodo, viendo el partido. Después de un rato, Richie dijo, ¿sabes? Hiciste algo notable aquí. Podrías haber ido a la policía desde el principio, dejar que ellos se encargaran. Pero construiste un caso irrefutable, protegiste a Mateo de tanto trauma como fue posible y te aseguraste de que Marco nunca le haga esto a otra familia. Marco y Alfonso ambos, dijo Alejandro. Aunque, oí que a Marco le está yendo mal en la cárcel. Aparentemente, los hombres que agreden a niños no son populares entre los otros reclusos. El karma es una. Sí. Sí, lo es. Mateo marcó un gol e inmediatamente miró para ver si Alejandro lo había estado viendo. Alejandro le dio un entusiasta pulgar hacia arriba y Mateo sonrió de oreja a oreja. ¿Y tú? Preguntó Richie. ¿Ya estás saliendo con alguien? Mateo me preguntó sobre eso la semana pasada. Parece muy preocupado de que te conviertas en un ermitaño. Alejandro se rió. He tenido algunas citas. Nada serio. Principalmente estoy centrado en asegurarme de que Mateo esté bien, reconstruyendo mi reputación profesional. Lo cual va bien, mejor de lo esperado. Resulta que exponer una gran conspiración y desmantelar una red criminal es bueno para los negocios. He tenido 3 grandes empresas mexicanas que me han contactado para consultoría de seguridad. El héroe militar convertido en consultor de seguridad expone la oscuridad en su propio hogar, dijo Richie con voz dramática. Es como una película. Es como una pesadilla, corrigió Alejandro. Pero la sobrevivimos. Esa noche, Alejandro preparó la cena favorita de Mateo, pizza casera con extra de pepperoni. Comieron juntos en la mesa de la cocina, hablando del día de Mateo, de su próximo viaje de acampada con su tropa de scouts, de sus planes para el verano. Después de la cena,
mientras Alejandro lavaba los platos, Mateo apareció a su lado con un trozo de papel. «Te hice algo en clase de arte», dijo Mateo tímidamente. Era un dibujo, figuras de palitos que claramente debían ser Alejandro y Mateo de pie frente a una casa con un sol en lo alto. En la esquina, con una cuidadosa caligrafía de niño de 9 años, estaban las palabras: «Mi papá es un héroe». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esto es lo mejor que nadie me ha dado nunca, campeón». ¿De verdad? De verdad. Atrajo a Mateo en un abrazo. Gracias. Más tarde esa noche, después de que Mateo se durmiera, Alejandro se sentó en su oficina mirando el dibujo. En su escritorio había copias de todos los archivos de pruebas. No los originales, esos estaban con los fiscales, sino copias que había guardado. Recordatorios de lo que había pasado, de lo que habían sobrevivido. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Desconocido? ¿Es este Alejandro Vargas? Alejandro, ¿quién es? Desconocido, mi nombre es Miguel Morales. No me conoces, pero oí hablar de tu caso. Creo que mi esposa me está haciendo lo mismo. Tiene un entrenador personal y me he estado sintiendo confundido, olvidando cosas. ¿Podemos hablar? Alejandro se quedó mirando el mensaje. Pensó en ignorarlo, en dejar este capítulo de su vida atrás por completo. Había hecho su parte. Había protegido a su hijo, había obtenido justicia, había expuesto la conspiración. Pero luego pensó en el otro hombre que había pasado por esto, el que se había suicidado en lugar de perder a sus hijos. Pensó en lo cerca que había estado de pasar por alto las señales, de convertirse en otra víctima. Alejandro, reúnete conmigo mañana en mi oficina. 2 de la tarde. Trae documentación de cualquier cosa sospechosa, registros financieros, correos electrónicos, comportamientos extraños. No dejes que tu esposa sepa que vienes. Miguel, gracias. Dios, gracias. Pensé que me estaba volviendo loco. Alejandro, no estás loco y no estás solo. Nos vemos mañana. Alejandro dejó el teléfono y volvió a mirar el dibujo de Mateo. Mi papá es un héroe. Quizás lo era. O quizás solo era un padre que amaba a su hijo lo suficiente como para luchar cuando luchar importaba. De cualquier manera, había ganado la batalla que contaba, la del futuro de su familia. Y si esa batalla le había enseñado algo, era que el mal florecía cuando los hombres buenos no hacían nada. Marco estaba en prisión, pero Alejandro sabía que había otros como él ahí fuera, acechando a las familias, destruyendo vidas. Si podía ayudar a detener a uno más, si podía ahorrarle a otro padre la agonía que él había soportado, entonces la pesadilla que había sobrevivido tendría un significado más allá de la supervivencia de su propia familia. Alejandro Vargas cerró su portátil, apagó la luz de su oficina y subió a ver a Mateo una vez más. Su hijo dormía pacíficamente, seguro en un hogar donde era amado y protegido. Todo lo demás, la venganza, la justicia, la destrucción sistemática de sus enemigos, todo había sido por esto. Un niño durmiendo sin miedo, un futuro restaurado, una familia salvada. Y esa, pensó Alejandro, era la victoria más verdadera de todas. Fin. Epílogo. 3 años después, Alejandro Vargas estaba en el podio de una conferencia de aplicación de la ley en la Ciudad de México, dirigiéndose a una sala llena de detectives, jueces de tribunales de familia y defensores de víctimas. El control coercitivo y el fraude en los divorcios representan una amenaza creciente para las familias en todo México, dijo, mientras su presentación mostraba las estadísticas que había recopilado. Desde que expusimos la conspiración de Vega, hemos identificado 17 esquemas similares operando en 12 estados. Estos depredadores son sofisticados, organizados y saben cómo explotar las vulnerabilidades legales y emocionales. En la audiencia, Miguel Morales estaba sentado con su hija de 12 años, de quien había logrado retener la custodia después de que Alejandro le ayudara a exponer un complot similar. A su lado se sentaban otros 3 hombres a los que Alejandro había ayudado en los últimos 2 años, todos padres que habían sido objetivo de estafadores que utilizaban variaciones del esquema de Marco. Pero se les puede detener, continuó Alejandro. Con la documentación adecuada, la recopilación estratégica de pruebas y una acción legal coordinada. Y lo que es más importante, con la concienciación, conociendo las señales de advertencia, confiando en sus instintos y negándose a que el miedo o la vergüenza les impidan buscar ayuda.
Después de la presentación, varios asistentes se le acercaron con preguntas, historias, solicitudes de ayuda. Alejandro respondió lo que pudo, distribuyó su información de contacto e hizo conexiones entre personas que podían ayudarse mutuamente. Entre la multitud estaba Sofía. Había sido liberada bajo palabra 6 meses antes y trabajaba como asistente administrativa mientras continuaba con la terapia. Se quedó al fondo de la sala, vestida con ropa modesta, su apariencia de diseñador de antaño reemplazada por una simple practicidad. Cuando la multitud se dispersó, se acercó con vacilación. Fue una buena presentación, dijo en voz baja. Gracias. La voz de Alejandro era cordial pero distante. Habían llegado a un punto de coexistencia civil por el bien de Mateo, pero las heridas seguían ahí. Mateo mencionó que estás saliendo con alguien en serio ahora, una profesora. Se llama doctora Jimena Suárez. Enseña psicología criminal en el ITAM. Eso es apropiado. Sofía esbozó una pequeña sonrisa. Me alegro por ti, Alex. De verdad. ¿Cómo van tus sesiones con Mateo? Mejor. Lentamente mejor. Me habla más, aunque todavía hay mucho dolor. Bajó la mirada. Le estoy escribiendo cartas. Todo lo que desearía haber dicho. Todo lo que estoy aprendiendo en terapia sobre por qué tomé esas decisiones. Mi terapeuta dice que quizás no las lea ahora, pero algún día, cuando sea mayor, quizás le ayuden a entender. Quizás, asintió Alejandro. Vi que a Marco le añadieron otros 5 años a su sentencia por agresión a un recluso. Sí. Intentó reclutar a alguien para que le ayudara a llevar a cabo un esquema similar desde la cárcel. El recluso lo denunció. Bien. La expresión de Sofía se endureció. Destruyó muchas vidas, incluida la mía. Sé que soy responsable de mis decisiones, pero él vio algo vulnerable en mí y lo explotó. Eso es lo que hacen los depredadores. Se quedaron en un silencio incómodo por un momento. Finalmente, Sofía dijo, gracias por darme una oportunidad de redención. Por no destruirme por completo cuando tenías todo el derecho a hacerlo. No lo hice por ti. Lo hice por Mateo. Lo sé, pero te lo agradezco de todos modos. Se dio la vuelta para irse, y luego se detuvo. Nunca fuiste aburrido, Alex. Eras constante, leal y bueno. Yo estaba demasiado rota para ver que esas cosas eran valiosas. Espero que Mateo crezca para ser como tú, no como yo. Se fue antes de que Alejandro pudiera responder. Esa noche, Alejandro hizo una videollamada con Mateo, que pasaba el fin de semana en casa de Richie con los 2 hijos de Richie. Hola, papá. La cara de Mateo llenó la pantalla, sonriendo. Vamos a hacer malvaviscos asados más tarde. Suena divertido. Pero no demasiado azúcar. Vale. Richie ya dijo que podemos comer 3 cada uno. Es mucho más guay que tú. Gracias, campeón. Yo también te quiero. Te quiero, papá. La expresión de Mateo se volvió más seria. Vi a mamá hoy en tu conferencia. Sí. ¿Cómo fue eso? Raro, pero bien. Me preguntó si había recibido sus cartas. ¿Y las recibiste? Sí. Todavía no las he leído todas. Algunas son difíciles. Mateo hizo una pausa. ¿Está bien que no esté listo para perdonarla? Mateo, puedes sentir lo que sientas. No hay un plazo correcto o incorrecto para sanar. El hecho de que estés dispuesto a hablar con ella demuestra lo fuerte que eres. Aprendí del mejor, dijo Mateo, haciendo eco de las palabras que le había oído decir a Alejandro sobre su propio padre fallecido. Después de colgar, Alejandro se sentó en su oficina en casa, la misma habitación donde había descubierto la conspiración por primera vez hacía 3 años. El espacio se veía diferente ahora. El equipo de vigilancia había desaparecido en su mayoría, reemplazado por fotos, Mateo en sus partidos de fútbol, Mateo y Alejandro de excursión, Mateo con su futura madrastra, Jimena, que se había convertido en una parte importante de sus vidas. En su escritorio, enmarcado, estaba el dibujo que Mateo había hecho esa noche. Mi papá es un héroe.
A su lado había una nueva adición, una placa de una coalición nacional contra la violencia doméstica, reconociendo su trabajo ayudando a padres a escapar de situaciones de control coercitivo. Alejandro cogió ambos objetos, estudiándolos. El dibujo representaba la victoria personal, proteger a su hijo, preservar a su familia. La placa representaba algo más grande, usar sus habilidades, su experiencia, su dolor para ayudar a otros a evitar la misma pesadilla. Su teléfono vibró. Jimena, ¿sigue en pie la noche de cine? Mateo dijo que prometiste ver esa cosa de superhéroes con él mañana. Alejandro, no me lo perdería. Nos vemos a las 7. Jimena, perfecto. ¿Te quiero? Alejandro sonrió. 3 años atrás, su vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Ahora, era más desordenada, más complicada, pero infinitely más real. Había perdido un matrimonio, pero había ganado claridad. Había sido traicionado, pero había aprendido a confiar de nuevo. Había sido drogado y manipulado, pero había salido más fuerte. Y lo más importante, había protegido a su hijo y ayudado a proteger a los hijos e hijas de otros del mismo destino. Mientras apagaba su ordenador por la noche, Alejandro pensó en Marco Vega sentado en una prisión de máxima seguridad, en Alfonso Yáñez inhabilitado y deshonrado, en Sofía intentando reconstruir una vida destrozada, y en todas las familias que intentaron destruir y que ahora estaban a salvo. La justicia, había aprendido Alejandro, no siempre era inmediata o perfecta. Pero cuando se perseguía con inteligencia, paciencia y precisión las mismas habilidades que lo habían hecho bueno en su trabajo, era alcanzable. Y satisfactoria. Muy satisfactoria, de hecho. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría conocer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutan de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y los veré en la próxima.